Vamos a cerrar el tema de los cuadriláteros convexos estudiando al trapezoide. Un trapezoide, como ya ustedes comprenderán, es un cuadrilátero convexo en donde los lados opuestos no son paralelos. Este par de lados opuestos no son paralelos y este otro par de lados opuestos tampoco lo son. Vamos a indicar aquí que los lados BC y AD no son paralelos y aquí vamos a indicar que los lados AB y CD tampoco son paralelos, ¿sí? Ese es un trapezoide. Un trapezoide es un cuadrilátero triste porque al no tener lados opuestos paralelos carece de propiedades, ¿no? Las propiedades que tiene son las propiedades que cumple cualquier otro cuadrilátero convexo. Es decir, podríamos decir que sus ángulos suman 360, pero también en los paralelogramos la suma de ángulos es 360, también en los trapecios. No es algo muy particular del trapezoide, ¿no? Sin embargo, a pesar de esas carencias, existe un tipo de trapezoide que merece la pena mencionar, y es el trapezoide simétrico. Un trapezoide simétrico, conocido cariñosamente con el nombre de cometa, ¿no? Cometa le llaman, es un trapezoide, valga la redundancia, en donde hay lados iguales, que son consecutivos. Hay dos lados largos, que son de igual longitud, y dos lados cortos, que son de igual longitud. Ahora, como he mencionado lados largos y lados cortos, se entiende que esta longitud y esta no son iguales. Hay que indicar, hay que aclarar aquí que A debe ser diferente de B. ¿Qué pasaría si A fuera igual a B? Digamos que acá es A. La figura dejaría de ser un trapezoide y pasaría a ser un rombo. O sea, encajaría en el grupo de los paralelogramos. ¿Es necesario que ellos sean iguales? Sí. ¿Que ellos sean iguales? También. Pero que estos sean diferentes, eso es una condición importante para que se trate de un trapezoide simétrico. El trapezoide, como cualquier otro cuadrilátero convexo, tiene dos diagonales. Voy a trazar una de ellas. Esa diagonal divide al trapezoide, creo que es evidente, en dos triángulos congruentes. Pero no solo congruentes. Este triángulo no solo es igual que el de abajo, sino que está ubicado de tal manera que se podría decir que uno es el reflejo fiel del otro, ¿no es cierto? A ese efecto se le llama simetría. Simetría con respecto a una línea. Con respecto a esta diagonal, existe simetría en este trapezoide porque la parte que queda de la diagonal hacia un lado es el reflejo exacto de lo que está del otro lado. Por esa razón se le llama trapezoide simétrico, porque una de sus diagonales hace las veces de eje de simetría. Todo lo que está arriba se va a repetir abajo, ¿eh? Todo lo que está a un lado de la diagonal aparece del otro lado. Si de la diagonal hacia arriba está alfa, hacia abajo está alfa. De la diagonal para arriba hay beta, entonces abajo hay beta. Si por aquí, de la diagonal hacia arriba, hay un ángulo teta, entonces acá también habría un ángulo teta. Así es. Y no solo eso, sino que ocurre algo maravilloso cuando se dibuja la otra diagonal. Fíjate. Al trazar la otra diagonal, se entiende que lo que hay de aquí hacia arriba debe ser lo mismo que hay de aquí hacia abajo, o sea que estas partes son iguales. Esa segunda diagonal se divide en partes iguales. La otra diagonal, que era el eje de simetría, se divide en partes diferentes. ¿Sí? Podría ser que esto mida 3 y el de allá 7. La cuestión es que son diferentes. No lo vayas a olvidar. ¿Qué más? El ángulo que está aquí abajo debe ser igual al ángulo que está acá arriba, por simetría. Como suman 180, se entiende que cada uno mide 90. Entonces, en el trapezoide simétrico, se cumple que las diagonales son perpendiculares. Forman entre sí ángulo de 90. ¿No? Está. Listo. Resolvamos este ejercicio. Se nos informa que ABCM, o sea, esto que estoy manchando de amarillo, es un trapezoide simétrico. Bueno, si es un trapezoide simétrico, habrá pues dos lados largos, dos lados cortos. Aquí están los lados largos, aquí están los lados cortos. Voy a dibujar la diagonal que hace el papel de eje de simetría. Aquí está, mira.
Respecto de esa diagonal, todo lo que aparece a un lado debe repetirse del otro lado. Y creo que se observa, me parece que se ve, que si aquí hay un ángulo de 90, entonces acá también tendría que haber un ángulo de 90. Además, se entiende que si por aquí hay un ángulo alfa, entonces por aquí también hay un ángulo alfa. ¿Sí? Eso es lo que nos obsequia el trapezoide simétrico. Aparte de ello, podemos observar que si él vale 2 y él vale 2 y este ángulo vale 90, esta línea es como la mediatriz. Vamos a recordar, si tenemos un segmento, ¿cómo se traza la mediatriz? Primero se ubica el punto medio y luego se traza la línea que pasando por el medio forma 90 grados. Ella es la mediatriz. ¿Qué se sabe de la mediatriz? Que si tomas cualquier punto, la distancia hacia este extremo y hacia este otro es la misma. O sea que estas distancias son iguales. Si por aquí hay L, por aquí hay L. Además, este ángulo es igual que él y este ángulo es de igual medida que este otro. Entonces, yo creo que al ver que ellos son iguales y que este ángulo vale 90, se entiende que esta línea blanca funciona como mediatriz. Y si ella es la mediatriz, guiándonos de este esquema, diremos que si esto vale X, entonces esto vale X. Diremos también, mira aquí, mira, que esta medida es la misma de acá, alfa. Y además que este ángulo es igual que este otro. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, ganamos el hecho de que 3 alfas completan el ángulo de 90. Y si 3 alfas hacen 90, cada alfa vale 30. Alfa es 30. Como alfa es 30, podríamos utilizar este triángulo notable de 30 o utilizar este que resulta siendo un triángulo equilátero. Voy a usar el triángulo notable para ver si recordamos las bondades del triángulo rectángulo de 30. Triángulo rectángulo de 30, esto vale 60. Se sabe que si frente al 30 está el 2, frente al 60 estaría 2 raíz de 3 y frente al 90 estaría 4, el doble de él. Entonces vamos a indicar aquí que el valor de X es 4. Listo. Voy a indicarte una serie de observaciones finales que tienen que ver con los trapecios, con los paralelogramos, tal vez con los cuadrados. Mira, acá tienes una recta, por acá tienes un segmento, una recta y un segmento. ¿Cuál tiene punto medio? La recta no tiene, el segmento sí. En el segmento se ha ubicado el punto medio y se ha bajado una perpendicular hacia la recta. Esta X es la distancia desde el punto medio del segmento azul hacia la recta roja. ¿Cómo se halla la distancia trazada desde el punto medio? Se calcula de la siguiente forma. Tomas estos dos extremos y desde ahí bajas perpendiculares hacia la misma recta roja. Así y así. Y entonces lo único que hay que hacer ahora es averiguar cuánto miden esas perpendiculares, cuánto valen esas distancias. Si las calculas, podrás hallar el valor de X, considerando que esto es un trapecio. Es un trapecio rectángulo, en donde ellas son las bases y X es la base media. X, la distancia que buscábamos, trazada desde el punto medio, resulta ser igual a la suma de estas distancias entre 2. De alguna forma podemos vincular este esquema con lo que sabemos del trapecio y la base media. Siguiente observación, esta digamos que es la observación 1. Siguiente observación, otra vez tenemos una recta y un segmento. Ya se sabe que el que tiene punto medio es el segmento, justamente está ubicado y desde el punto medio, ¡pa!, se ha bajado una perpendicular hacia la recta. O sea, X es la distancia desde el punto medio hacia la recta. ¿Cómo se halla esa distancia? Bueno, se toman los extremos y se bajan perpendiculares. En esencia es lo mismo. Sin embargo, hay una diferencia. En este caso, en el caso 1, el segmento azul no corta la recta, no es cortado por la recta tampoco. En cambio, en el caso que vemos aquí, el segmento y la recta se cortan. Eso va a hacer que cambie un poco la forma en que se construye el dibujo y que cambie un poco la fórmula también.
¿Cómo se traza de aquí la perpendicular? Bueno, se traza así. Ahí creo que el parecido es, ¿no?, alto, pero acá sí cambian las cosas porque el punto está abajo. La perpendicular habría que dibujarla de esta manera, M. ¿Cómo se calcula el valor de X? Bueno, se demuestra que X es igual a la diferencia de estas distancias y eso dividido entre 2. N menos M entre 2. Esto tiene cierta relación con esa propiedad que sirve para hallar el segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio. Es cuestión de que traces aquí, agarres la figura y la gires un poco y vas a advertir que es más o menos lo mismo. Recuerda, esta distancia es la diferencia de estas otras entre 2, la semidiferencia. Situación número 2. Situación número 3. Tenemos ante nuestros ojos un cuadrado. Y dentro de ese cuadrado hay un triángulo rectángulo en donde el lado del cuadrado es la hipotenusa. ¿Qué se recomienda hacer cuando se tiene este triángulo rectángulo dentro del cuadrado? Se recomienda que tomes el cateto menor, o al menos el que parezca el menor, creo que este, ¿no?, y lo prolongues. O sea que voy a hacer esto de verde, de rojo y azul, está lo que se nos va a dar en el problema, y de verde lo que hay que ir agregando. Prolongamos y desde este vértice hay que disparar una perpendicular. Disparamos. ¡Pah! Y al hacer eso se va a formar un segundo triángulo, que es idéntico al primero, es congruente al primero. Y podemos seguir haciendo la construcción. A veces construyendo este segundo triángulo basta para hacer un problema. A veces no basta y hay que seguir. ¿Cómo sigo? En este triángulo busca el cateto menor y prolóngalo. Y luego, desde aquí, disparas la perpendicular. ¡Pah! Y tienes entonces un tercer triángulo que es congruente con los dos anteriores. A veces ahí es suficiente para el problema y si no, terminas prolongando este cateto menor hasta acá y se construye un cuarto y último triángulo. Tendrías entonces 4 triángulos congruentes y de yapa, aquí al medio, un cuadradito. Si él es un cuadradito, vamos a llenar de todas maneras, vamos a ponerle acá B, B, B y B. Y en este triángulo, él era el cateto menor, ya esto que sea A. En este triángulo, él es el cateto menor. En este triángulo, este es el cateto menor y en este triángulo, él es el cateto menor. Observa que los segmentos que conectan los vértices del cuadradito y del cuadradote son iguales, ¿no? Este segmento conecta el vértice del cuadradito con el vértice del cuadradazo. Vale A. A y aquí también es A. No te vayas a olvidar eso. Lo que tenemos aquí debajo es muy parecido a lo anterior, con la diferencia de que, bueno, está el cuadrado, en eso se parece. Está el triángulo rectángulo, sí. La hipotenusa del triángulo rectángulo es uno de los lados del cuadrado, sí. Pero el triángulo está hacia afuera. ¿Qué hacemos? Esencialmente lo mismo. Agarramos el cateto menor y prolongamos. Pero cuando el triángulo está afuera, puedes trabajar no solo con el cateto menor, también podrías trabajar con el mayor. A ver, vamos a trabajar con el cateto menor a ver qué ocurre. Ya sabes que con color verde, ¿no? Prolongamos el cateto menor. Y desde este vértice disparamos una perpendicular. Ahí está. Y creo que se entiende que se forma aquí un triángulo que es como este de acá. Es congruente. ¿Y qué pasaría si hubiéramos trabajado con el cateto mayor? Bueno, pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Prolongamos el cateto mayor y desde aquí disparamos una perpendicular. Ya está. Y tenemos un tercer triángulo que es congruente con los dos anteriores. En ocasiones, para ciertos problemas, basta con hacer este triángulo o con hacer este otro y ya se puede terminar el problema. Pero si no, como ha pasado en exámenes de admisión, es necesario completar el cuarto triángulo. Para eso solamente vamos a prolongar aquí y creo que también bastaría con prolongar acá.
Listo. Tenemos los 4 triángulos idénticos y además de yapa, así gratuitamente, un cuadradote. ¿Sí? A ver, si acá le ponemos a los catetos A y B, entonces acá los catetos son A y B. A, B, A, B. Listo. Recuerda que con un cuadrado y un triángulo rectángulo, haciendo las prolongaciones y trazando las líneas correctas, puedes obtener varios triángulos congruentes y un cuadrado adicional. Vamos a resolver ahora algunos ejercicios. Observa este ejercicio. Que no te asuste el hecho de que haya un montón de líneas. Tranquilo nomás, ¿sí? Es cuestión de leer primero, enterarnos de qué se trata y ponernos a resolver. Se nos informa que ABCD es un trapezoide simétrico. ABCD, trapezoide simétrico. Voy a mancharlo ligeramente para que podamos centrar nuestra atención sobre esa figura. Ligeramente manchadito, ahí está. Ahí está el trapezoide simétrico. Y están dibujadas sus diagonales que sabemos que forman ángulo de 90, ¿no? Sabemos. Luego se nos informa que AM es igual a 3 veces MC, o sea, este segmento AM es 3 veces el segmento que está acá. O sea que si esto vale A, lo que está del otro lado sería 3 veces el valor de A. Ya está. Listo. Dime, esta diagonal y esta otra se cortan en el punto M. Y esta diagonal está dividida en partes diferentes. Entonces, ella tendrá que ser la diagonal que está dividida en partes iguales, ¿no? Porque en un trapezoide simétrico, una de las diagonales se divide en partes iguales. Ah, tiene que ser ella. Estos dos son iguales. Hasta ahí solamente hemos leído. Ahora hay que mirar el dibujo, ¿no? La otra lectura, ¿no? La lectura visual. Mira, hay varias distancias, varias perpendiculares dibujadas hacia esta recta. Y eso debería remitirte hacia una de las propiedades que tiene el paralelogramo. Vamos a tratar de evocarla. Cuando tienes un paralelogramo, mejor lo dibujo, ¿no? Ya está. Mira, cuando tienes un paralelogramo, vamos a tratar de recordar así. Voy a dibujar un paralelogramo. Ahí, así, así y así. Digamos que esta figura es un paralelogramo. Para los que no podemos recordar de repente bien la propiedad, o no sabemos la propiedad, o no has visto el video del paralelogramo. Paralelogramo. Si él es un paralelogramo y por aquí anda una recta, no sé, digamos que así, ahí, una recta que está fuera del paralelogramo. Si es que trazas de cada vértice una perpendicular, así, así, así y así, hay una relación entre estas perpendiculares. ¿La recuerdas? Aquí le vamos a poner A, B, C y D. Por propiedad se sabe que la primera distancia sumada con la última, o sea, A más D, es igual a la suma de las otras dos, B más C. Esto es propiedad. Esto se cumple en cualquier paralelogramo con una recta exterior. Claro, tú dirás, profesor, pero acá no hay ningún paralelogramo. ¿Qué vamos a hacer? Espera, espera. En geometría hay algunas situaciones que uno ya espera porque sabe qué hacer con ellas. Por ejemplo, si tienes un segmento, una distancia, y al costado tienes su triple, como pasa aquí, está A y el triple, lo que se debe hacer es tomar al triple y dividirlo en dos partes, no iguales, no. Lo divides en dos partes tal que una sea el doble de la otra. Y vas a ver lo que ganas. A ver, profesor, esto vale 3A, debo dividirlo de tal manera que una parte sea el doble de la otra. Allá, acá quedaría A y aquí quedaría 2A. Así es. ¿Qué ganas con eso? Primero ganas por acá dos partes iguales. Y además ganas por aquí, mira, 2A, 2A. Otras dos partes iguales que tendrás que aprovechar de alguna forma. Vamos a aprovechar primero estas dos. A ver, ¿qué ocurre si tengo dos partes iguales por aquí y dos partes iguales por acá? Ah, bueno, lo que ocurre es que aquí habría un paralelogramo, necesariamente.
Quiere decir que cuando B, C y D se unan con este punto, se va a formar un paralelogramo. Así es. Vamos a unir aquí. Vamos a unir aquí. Y tenemos ahí un paralelogramo. Voy a borrar esto. En ese paralelogramo, fíjate bien, es más, es un rombo este, ¿no? Un rombito. Ya, en ese paralelogramo podríamos aplicar esta propiedad, porque para ese paralelogramo ella es una recta exterior. Desde C se ha bajado una perpendicular, de D también, de B también, faltaría trazar una, la que sale de aquí. Si podemos calcular esa línea azul, el problema estaría resuelto, porque el valor de esa distancia azul, sumado con 10, azul más 10 es igual a X más 3. ¿Sí? O sea que solo nos falta esta distancia azul. Y para hallar esa distancia azul, vamos a aprovechar eso de que estos dos son iguales. ¿Te acuerdas? ¿Qué hago si estos dos son iguales? Y quiero hallar esta distancia sabiendo que él es 4 y él es 10. Para eso hay una observación. Debes recordar. Si tienes una recta y por acá un segmento, así, y has ubicado el punto medio, digamos que esto vale 2A y él vale 2A. Entonces, ¿cómo se halla esta distancia? ¿Lo recuerdas? Fácil, con esta distancia de aquí y esta otra de acá. Entonces te pregunto, si esto vale 4 y esto vale 10, ahí está, él es 4 y él es 10, y de aquí a acá he ubicado el punto medio. ¿Cuánto valdría esta distancia azul? Eso sale mentalmente, 10 más 4 entre 2, o sea 7. Y si esto vale 7, porque es 10 más 4 entre 2, ya está resuelto el problema. ¿Cómo era? Azul más 10 igual a X más 3. O sea, 7 más 10, eso es igual a X más 3. Bueno, acá sale 17, vamos a poner el 7 así. El 3 pasa a restar y entonces el valor de X es 14. 14. Listo. Siguiente ejercicio. Este se ve, uno lo ve y ya sabe qué va a pasar, ¿no? Ya se sabe. Ya. Se nos pide calcular esta distancia X, sabiendo que desde B hasta P hay 7, de P hasta C hay 8, y ABCD es un cuadrado. Mira, él es un cuadrado, o sea que estos laditos son iguales. ¿Qué se hace cuando hay un cuadrado y un triángulo rectángulo por fuera? Se construyen otros triángulos rectángulos que van a resultar iguales que ese. Ahora la pregunta es, ¿prolongo esta línea o prolongo esta otra? Entonces, piensa. Si prolongas aquí, vas a trazar esto, ¿y cómo ayudaría eso a calcular X? Podría ser, veamos el otro lado. Prolongamos aquí, trazamos acá. Yo creo que eso ayuda mejor porque se va a formar un gran triángulo rectángulo, donde X va a terminar siendo la hipotenusa. Prolongamos el 8. Y desde el punto D disparamos una perpendicular. Este triángulo es idéntico, congruente con ese otro. Por lo tanto, si aquí los catetos valen 7 y 8, acá también 7 y 8. Este 7 y este 8 están alineados, se pueden sumar. Cuando tú sumas el 8 y el 7, resulta que sale 15. Y si el cateto es 15 y el otro es 8, ¿cuánto vale X? De memoria, 17. Así es. Ahí tienes la respuesta a tu problema.